El mar de Veracruz tiene un sonido distinto por las madrugadas. No es el murmullo amable que escuchan los turistas cuando el sol cae dorado sobre la arena, ni el vaivén tranquilo que adormece a los niños en temporada de vacaciones. No. De noche el mar respira hondo, como un animal gigantesco acostado bajo la oscuridad, y cada ola que rompe contra las rocas suena a huesos triturándose. En el pequeño pueblo pesquero de Punta Barranca, cerca de los Tuxtlas y a poco más de 1 hora de Catemaco, los viejos decían que ese ruido no era agua, sino algo vivo moviéndose allá abajo, algo que llevaba siglos esperando. Por eso casi nadie salía a trabajar antes del amanecer, y el que lo hacía, aprendía a rezar primero. Mateo era de esos hombres que ya no le temen a las historias, pero tampoco se burlan de ellas. Tenía 60 y tantos años, la piel curtida por el sol y la sal, la espalda arqueada como rama vieja y unas manos ásperas que parecían hechas de cuerda. Había pasado más tiempo arriba de una lancha que dentro de su propia casa. El mar le había quitado amigos, vecinos, primos, pero también le había dado de comer toda la vida. Así que lo respetaba como se respeta a un animal salvaje, sin confiarse jamás. Cada madrugada, a las 3 en punto, se levantaba sin hacer ruido, se ponía las botas húmedas de la noche anterior y salía mientras el pueblo todavía dormía. Su casa estaba al final de una calle de tierra, cerca del manglar. Pequeña, de paredes encaladas y techo de lámina, siempre oliendo a café recién hervido y leña. Ahí vivía con María, su esposa de toda la vida, una mujer de voz suave y manos calientes que parecían curarlo todo con solo tocarlo. Y también vivía Capitán, un perro mestizo, grande, de pelaje desordenado y ojos nobles, que había crecido acompañándolo al muelle desde cachorro. Capitán conocía el sonido de los pasos de Mateo mejor que nadie. Apenas lo oía moverse, levantaba la cabeza y comenzaba a mover la cola, como si el día más feliz de su vida empezara siempre a las 3 de la mañana. La lancha de Mateo se llamaba La Esperanza, un nombre que él mismo había pintado con letras azules ya descascaradas por la sal. No era grande ni moderna. El motor tosía al arrancar y la madera crujía como si se quejara, pero jamás lo había dejado varado. Para Mateo, esa lancha era casi una extensión de su cuerpo. La tocaba con cariño, como quien acaricia a un caballo viejo. Antes de zarpar revisaba las redes, el tanque de gasolina, las boyas, y luego miraba el horizonte negro unos segundos, como si estuviera pidiendo permiso para entrar. Pescar solo nunca fue fácil. Las redes pesaban más cada año, los nudos se enredaban con el frío y el viento cambiaba de humor sin avisar. Había mañanas en que el mar estaba liso como vidrio, pero otras veces se levantaban olas traicioneras que golpeaban la lancha de costado, haciéndola rechinar. En esos momentos, Mateo sentía la edad en los huesos. Sus brazos ya no respondían como antes. A veces tardaba horas en sacar una sola red, y mientras jalaba, sudando y respirando fuerte, pensaba lo mismo de siempre. Si tuviera a alguien que me ayudara, sería distinto. En el muelle, casi todos trabajaban en parejas o en grupos. Hermanos, hijos, compadres, se gritaban, se ayudaban, compartían risas y cigarros. Mateo, en cambio, regresaba solo, siempre solo. Capitán era el único que lo esperaba moviendo la cola con una alegría tan grande que parecía borrar todo el cansancio del día. Ese momento, cuando amarraba la lancha y el perro saltaba sobre él, era su pequeño tesoro. Luego volvía a casa, donde María lo recibía con café caliente y tortillas recién hechas. Era una vida sencilla, sin lujos, pero estable, tranquila, o al menos eso creía. Todo cambió un martes nublado, de esos en los que el cielo parece sucio y el aire huele a tormenta aunque no llueva. El pueblo amaneció extraño, silencioso, como si algo estuviera fuera de lugar. Algunos decían que los pájaros habían dejado de cantar esa madrugada. Otros juraban haber oído perros ladrando hacia el monte. Mateo no prestó atención. Pensó que eran cuentos de gente ociosa. Pero cuando llegó al muelle, notó a un desconocido sentado sobre unas cajas de plástico, mirando el mar con una expresión difícil de descifrar. El joven no parecía pescador.
Su ropa estaba limpia, aunque gastada. Sus botas no tenían sal. Sus manos no tenían callos. Demasiado nuevo para ese lugar. Algunos hombres lo miraban con desconfianza. Punta Barranca no era pueblo de forasteros. Ahí todos se conocían desde niños. El mar era cosa de familia. Nadie contrataba extraños. Mateo lo vio de lejos y siguió acomodando sus redes, pero sintió esa incomodidad rara que aparece cuando alguien te observa demasiado tiempo. Más tarde supo que el muchacho había intentado pedir trabajo con Esteban, el pescador más fuerte del muelle, famoso por su mal carácter. Esteban se burló de él frente a todos. Le dijo que regresara a la ciudad, que el mar no era para manos suaves. El joven bajó la cabeza sin responder. Algunos se rieron. Otros simplemente lo ignoraron. Nadie quería problemas ni cargar con novatos. Nadie, excepto quizá Mateo, que mientras enrollaba una cuerda recordó todas esas madrugadas en que había deseado compañía. El forastero se acercó con pasos lentos. Capitán, que dormía bajo la sombra de la lancha, levantó la cabeza de golpe y comenzó a gruñir bajito, algo que casi nunca hacía. Mateo lo notó y le pareció raro. El perro no era agresivo. Jamás. El joven se quitó la gorra y habló con respeto, con esa voz suave que usan los que están acostumbrados a pedir favores. Dijo que se llamaba Gabriel, que venía de la sierra, que aprendía rápido, que no tenía a nadie más. Mientras hablaba, no parpadeaba mucho. Sus ojos oscuros parecían demasiado fijos. Mateo sintió algo extraño en el pecho. No miedo. Más bien una mezcla de lástima y esperanza. Como si el destino le estuviera poniendo enfrente justo lo que había pedido tantas veces en silencio. Miró a Capitán, que seguía gruñendo, tenso, con el lomo erizado. «Ya, tranquilo», murmuró. Luego volvió al joven y casi sin pensarlo le extendió la mano. «Empiezas mañana». Gabriel sonrió. Una sonrisa amplia, perfecta, demasiado perfecta. Esa noche, María preparó más comida de lo habitual para darle la bienvenida. El joven fue educado, agradecido, servicial. Lavó los platos, cargó leña, habló poco. Cualquiera diría que era el ayudante ideal. Pero Capitán no se le acercó ni una sola vez. Se quedó bajo la mesa, observándolo sin mover la cola. Cada vez que Gabriel caminaba por la casa, el perro seguía sus pasos con la mirada, como si vigilara algo que solo él podía ver. Al día siguiente salieron juntos al mar. Y ahí empezó lo raro. Gabriel parecía saber exactamente dónde lanzar las redes. Señalaba puntos específicos, como si conociera el fondo del océano de memoria. Cada vez que arrojaban las boyas, al recogerlas, venían llenas. Demasiado llenas. Corvinas enormes, pargos brillantes, peces que casi nunca se veían tan cerca de la costa. Mateo no recordaba una pesca así en años. Regresaron con la lancha casi hundiéndose por el peso. Eso se repitió al día siguiente, y al otro, y al otro. La gente comenzó a murmurar. Demasiada suerte, demasiado rápido. Algo no cuadraba. Esteban los miraba desde lejos, con los ojos entrecerrados, apretando los dientes. Su propia pesca había bajado justo cuando la de Mateo se disparó. Cada vez que veía a Gabriel, escupía al suelo. «Ese chamaco trae algo raro», decía. Pero nadie le hacía caso. La envidia siempre busca excusas. Mientras tanto, Capitán dejó de ir al muelle. Se quedaba en casa, escondido. Ya no corría hacia Mateo cuando regresaba. Apenas movía la cola. A veces temblaba sin razón. Una noche, Mateo despertó sobresaltado y lo oyó ladrando hacia el patio oscuro, como si hubiera alguien parado junto a la ventana. Cuando salió a mirar, no había nada, solo el viento moviendo las hojas. Y Gabriel observando desde la sombra, despierto, sin expresión. Desde ese día, Mateo empezó a tener sueños pesados. Soñaba con agua negra entrando por la puerta de su casa. Soñaba con redes que atrapaban manos humanas. Soñaba con una cueva húmeda donde algo respiraba en la oscuridad. Siempre despertaba sudando, con el corazón desbocado. María le decía que era el cansancio, la edad. Pero en el fondo, algo dentro de él comenzaba a inquietarse. Aún así,
Cada vez que contaba el dinero extra, la preocupación se le pasaba. Podían arreglar el techo, comprar medicinas, cambiar el motor. Después de tantos años de carencias, la abundancia era como un hechizo, y sin darse cuenta, Mateo empezó a depender de Gabriel más de lo que quería admitir. Ya no imaginaba salir solo al mar. Y fue justo entonces, cuando en el pueblo comenzó a correr el rumor de que, al norte de los acantilados, donde casi nadie iba, alguien había visto luces rojas salir de una cueva durante la noche. Pero eso, Mateo todavía no lo sabía. Los rumores empezaron como empiezan todos en los pueblos pequeños. En voz baja, entre susurros, junto al café humeante, o mientras se remendaban redes viejas bajo la sombra del muelle. Un muchacho juraba haber visto luces rojas encendiéndose entre los acantilados del norte. Otro decía que por las noches el mar sonaba distinto, como si algo golpeara desde dentro de las rocas. Una anciana aseguró que olía a azufre cuando soplaba el viento desde esa dirección. Nadie hablaba de eso abiertamente, pero todos evitaban esa zona después del atardecer. Todos, menos Gabriel, que a veces desaparecía durante horas sin explicar a dónde iba. Mateo intentaba no escuchar. Se repetía que eran cuentos para asustar niños. El trabajo iba mejor que nunca. La esperanza regresaba cargada todos los días y el dinero por fin alcanzaba para más que frijoles y tortillas. Compraron una estufa nueva. María cambió las cortinas. Incluso pensaron en pintar la casa. Después de décadas de lucha, aquella prosperidad se sentía como un milagro tardío. Y uno no cuestiona los milagros, los agradece. Eso se decía Mateo cada vez que una incomodidad le recorría la espalda al mirar a Gabriel demasiado tiempo. Esteban, en cambio, sí cuestionaba todo. Su orgullo no soportaba ver al viejo solitario convertirse de pronto en el mejor pescador del pueblo. Cada tarde contaba sus capturas, cada vez más pobres, y luego volteaba hacia la esperanza repleta de peces brillantes. Sus hombres murmuraban que tal vez Gabriel traía buena suerte. Esteban no creía en la suerte, creía en trampas, creía en tratos sucios. Y en las noches, mientras bebía aguardiente, la rabia le crecía como una espina en el pecho. Una tarde, cuando el cielo se puso gris plomo y el aire olía a tormenta, vio a Gabriel solo en el muelle, cargando unas redes mojadas como si no pesaran nada. Se acercó con esa falsa sonrisa que usan los hombres cuando planean algo. Le habló bajito, casi amable. Le ofreció el doble de dinero. Le prometió una lancha propia. Le dijo que Mateo ya estaba viejo, que no valía la pena hundirse con él. Gabriel se quedó inmóvil unos segundos, de espaldas, escuchándolo sin interrumpir. Luego giró lentamente y sonrió. Esteban juraría después, si alguien le hubiera preguntado, que por un instante los ojos del muchacho no reflejaron el cielo, sino un brillo rojizo, profundo, como brasas agitadas por el viento. Un color imposible, un color que no pertenecía a este mundo. La sonrisa se le quedó clavada en la mente como un anzuelo. Gabriel le habló de prosperidad, de abundancia, de no volver a perder jamás. Le dijo que conocía a alguien que podía ayudarlo. Alguien antiguo, alguien generoso con los hombres ambiciosos. Solo tenía que acompañarlo esa noche, a la playa norte, donde terminaban las rocas. Esteban tragó saliva. Algo en su instinto le gritaba que se alejara. Pero la codicia pesa más que el miedo. Siempre pesa más. La luna apenas iluminaba cuando caminaron por la costa. El viento silbaba entre los manglares y el mar golpeaba las piedras con furia. Nadie los vio irse. Nadie los siguió. La playa norte era territorio olvidado, lleno de rocas filosas y grietas negras, donde el agua se estancaba con olor a podredumbre. Al fondo, entre los acantilados, se abría una hendidura oscura, como la boca de algo enorme esperando tragar. La cueva, desde lejos ya olía mal, azufre, sal, algo viejo. Esteban se detuvo. Sintió el corazón golpeándole el pecho. Dijo que mejor lo dejaban para otro día. Gabriel no insistió, solo lo miró con decepción, como si estuviera perdiendo una oportunidad única.
Le susurró que otros hombres matarían por tener esa suerte, que la riqueza estaba ahí dentro, que los cobardes seguían siendo pobres. Esas palabras le rasparon el orgullo. Y entró. La oscuridad los envolvió de inmediato. El sonido del mar quedó atrás, reemplazado por gotas cayendo y un eco profundo que parecía respirar. El aire era caliente, pesado, difícil de tragar. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Esteban sentía que el suelo se movía bajo sus botas, como carne blanda. Preguntó dónde estaba ese alguien. Nadie respondió. Cuando volteó, Gabriel ya no caminaba junto a él. Estaba más adelante, pero su silueta no era igual. Parecía más alta, más ancha, como si la sombra se hubiera desprendido del cuerpo. Entonces vio el resplandor rojizo al fondo, iluminando las paredes húmedas. Y escuchó una risa. No humana, no completamente. Una risa compuesta por muchos susurros al mismo tiempo. Esteban intentó retroceder, pero las piernas no le respondían. La figura se giró. Los ojos ardían como carbón encendido. Gabriel sonrió una última vez. «Tú me llamaste», dijo esa voz que ya no era voz. Tu codicia gritó más fuerte que tus rezos. El grito de Esteban se perdió dentro de la cueva. Nadie lo oyó. Nadie fue a buscarlo. A la mañana siguiente, su lancha seguía amarrada. Su casa vacía. Sus hombres confundidos. Dijeron que tal vez se fue borracho con alguna mujer. Otros que cayó al mar. Nadie mencionó la cueva. Nadie quería darle forma al miedo. Gabriel trabajó ese día como si nada, ayudando a Mateo a descargar una pesca ridículamente abundante, silbando bajito. Pero esa noche, Capitán no dejó de ladrar. Ladraba hacia Gabriel. No era un ladrido normal. Era desesperación pura, terror. El animal se escondía bajo la mesa y gruñía mostrando los dientes, como si tuviera enfrente a un depredador invisible. Gabriel lo miraba con una calma extraña, casi divertida. Mateo perdió la paciencia, gritó, lo regañó. Dijo que el perro se había vuelto loco, que ya estaba viejo. Cegado por la prosperidad, eligió creer que el problema era su compañero de años, no el extraño recién llegado. Lo amarró en el patio, lejos de la casa. Capitán lloró toda la noche. María le suplicó que lo soltara. Mateo no quiso escuchar. A la mañana siguiente, el silencio fue lo primero que notó. Ni ladridos, ni cadenas moviéndose. Salió con el café en la mano y lo vio tirado, rígido, con los ojos abiertos mirando hacia la casa, como si hasta el último segundo hubiera estado vigilando algo detrás de la puerta. No tenía heridas, no sangre, solo miedo congelado en la mirada. Mateo cayó de rodillas. Lloró como un niño. Algo dentro de él se rompió para siempre. Desde ese día, la casa se sintió más fría, más vacía, y Gabriel, más presente. Empezó a aparecer donde menos lo esperaba, parado en el pasillo, observando desde el patio, despierto en la madrugada, mirando hacia la habitación de Mateo como si esperara algo. Y las pesadillas regresaron, más intensas. Ahora Mateo soñaba con la cueva, con voces llamándolo por su nombre, con Capitán ladrando desde muy lejos, atrapado en la oscuridad. Entonces lo entendió. La pesca no era bendición, era precio. Cada red llena significaba algo menos en el pueblo. Primero Esteban, luego un comerciante. Después un muchacho ambicioso que quería comprar lancha nueva. Todos desaparecidos. Todos habían hablado con Gabriel la última vez que alguien los vio. El éxito no venía del mar, venía de otra cosa, algo que cobraba en almas. Pero cuando quiso enfrentarlo, Gabriel ya no estaba. La habitación vacía, la cama fría. Solo un olor leve a azufre flotando en el aire. Con el tiempo, la historia se convirtió en leyenda. Los viejos de Punta Barranca todavía señalan los acantilados del norte cuando cae la noche. Dicen que hay una cueva que respira, que a veces se ven luces rojas parpadeando adentro, y que, de vez en cuando, aparece en el muelle un joven amable, sonriente, ofreciendo ayuda a los pescadores solitarios. Los que aceptan, prosperan un tiempo, y luego desaparecen. Así que si alguna vez visitas la costa de Veracruz,
y un desconocido te ofrece suerte demasiado fácil. Recuerda esto, el mar siempre cobra lo que presta, y algunas deudas se pagan con el alma. Si te gustan las leyendas oscuras, los relatos de pueblos olvidados y las historias que tal vez pasaron más cerca de lo que creemos, suscríbete, activa la campana y acompáñame en el próximo viaje, porque todavía quedan muchas sombras esperando ser contadas.